Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. 22 de abril es un día muy importante porque se marca el Día de la Tierra, pero no por la Tierra como tal, sino por involucra las actividades humanas. Entonces vamos a evaluar, sobre todo, qué es lo que están haciendo las generaciones jóvenes, quienes tienen un contacto mucho más estrecho con ese tipo de conceptos ambientalistas que probablemente las generaciones un poco más viejas, ¿no? Por eso invitamos a Francisco Javier Vera Manzanares. Él es activista climático y en defensa de la vida. Está en Colombia en este momento conectado con nosotros en forma virtual. ¿Cómo está, Francisco? Muy bien, muy contento, Guillermo, de poder estar acá en este espacio digital de CNN. Muchas gracias por la invitación y bueno, un gusto estar acá compartiendo este espacio. Muchas gracias. Este tipo de conversación que vamos a tener, evidentemente, cuando yo estaba en el colegio primario, Francisco, una vez una Sí, maestra nos dijo que íbamos a escribir la primera composición o redacción de nuestra vida, ¿no? Y nos dijo, pero antes de tomar papel y lápiz, tienen que hacerse una pregunta muy importante. Y esa pregunta era, ¿quién lo iba a leer? ¿Quién iba a leer la composición que nosotros íbamos a escribir? Y más o menos es lo que hacemos los periodistas. Cuando hablamos pensamos, ¿quién nos va a ver? Cuando hablas de la defensa del planeta Tierra, ¿a quién le estás hablando? sí. Yo realmente le estoy hablando a todos, no importa edad, porque pues muy bien lo decías tú, o sea, el Día de la Tierra no solo involucra a la Tierra, sino también a las acciones de los seres humanos. A todos nosotros hacemos parte de la Tierra, hacemos parte de la naturaleza. Entonces involucró a gobiernos, a empresas, a ciudadanos, a niños, niñas, jóvenes, adultos, abuelos, a todos sin importar sin importar creencia religiosa, etnia, porque es un tema que a todos nos conviene poder prestarle atención, como lo es el cambio climático, como lo es el Día de la Tierra, y pues a ellos me dirijo precisamente pues cuando hago referencia a ese llamado medioambiental. Y muy buena esa pregunta, muy bueno lo que también te decía la profe, que sí quedó bien, sí te quedó bien grabado, Sí, bien enseñado. ¿en qué año naciste, Francisco? ¿En qué Yo año nací en naciste? el 2009, en 2009. Ok, Es que creo que 2009. Y esta clase que yo te digo con la señorita Liliana, ¿sabes en qué año fue? 1973. Y todavía me acuerdo, ¿eh? Imagínate. eso hace A ver, hagamos la como cuenta. 40 y 48 años. 48 años, exactamente. Hace cuarenta y Sí. ocho años, increíble. Y probablemente mayor que tu propia madre, ¿no? Que tu propio padre. Francisco, hablemos un poquito del tema de tu mensaje, ¿no? ¿Qué tipo de Sí. mensaje le llevas a la gente, por ejemplo, para que cuide el medio ambiente? ¿Qué es lo que le decís? No, realmente yo creo que el mensaje más importante y que regularmente llevo es que las personas deben darle importancia al tema tomando conciencia desde su ciudadanía, no solo desde las acciones de la casa, desde las acciones cotidianas, desde las acciones individuales, sino también desde las acciones desde las escuelas, desde los colegios, desde nuestra ciudadanía, como lo decía, porque pues bueno, todos somos ciudadanos realmente, ciudadanos del mundo, ¿no? Tenemos derechos y deberes que debemos cumplir básicamente, que debemos ejercer, que debemos exigir también que se nos cumplan nuestros derechos. Y básicamente yo creo que el mensaje es ese, de que las personas ejerzan su ciudadanía y la pongan en favor de la vida y del medio ambiente. Por ejemplo, una forma de ejercer la ciudadanía es preservar el ambiente sano, ¿no? Eso es cumplir con un deber, pero también un derecho es tener el ambiente sano y sostenible, ¿no? Es algo que también debemos exigir. Y más concretamente, ¿cómo preservamos el ambiente sano? ¿Cómo preservamos nuestra tierra, nuestra naturaleza y los recursos naturales? Pues de muchas formas. Una de ellas principalmente es tomando acciones muy sencillas. Por ejemplo, acá yo tengo mi
botellita de vidrio, no es de plástico, es de vidrio. Y pues sabemos que el vidrio mucho mejor, mira, ahí también Guillermo la tiene, muy bien, muy bien. Pero creo que esa no es de vidrio, pero aún así es No, es increíble. metálica. Metálica, así es. Entonces, cosas muy sencillas con las que podemos hacer. Dejar de consumir plástico, dejar de consumir carne, dejar de consumir que testeo en animal, marcas que testean en animales. Y todo eso hace parte del ejercicio de la ciudadanía para la vida. Y ese es el mensaje que acabo de dar, por cierto. Claro, pero ¿sabes qué estaba pensando? En el medio, Francisco, hay complicaciones como por ejemplo intereses económicos Sí, o claro. hay empresas que funcionan de una determinada manera y que su economía no sería viable si no continúan funcionando de esta misma manera. Entonces me imagino que el plan de exigencia no es inmediato, sino que es crear conciencia para generar un cambio de mentalidad y posteriormente y progresivamente cambio de actitud, ¿sí? ¿Cómo responde, por ejemplo, cómo responden los políticos o los empresarios ante tu fama? Bueno, pues realmente eso sí, yo no he escuchado, digamos, opiniones de políticos o empresarios. Bueno, siempre digamos que los políticos apoyan los temas, pero pues es necesario, ¿no? Muy bueno que puedan apoyar no solo porque hay niños artistas como yo en todo el mundo, sino también porque básicamente eh, el ambiente es una necesidad que aqueja a toda la humanidad y a muchas especies más, que involucra muchas formas de vida, básicamente. Entonces, pues la mayoría dice que está muy bien y felicitan y siempre se habla del tema con supuesta preocupación, pero esa preocupación no se ve plasmada en las acciones reales. Y como lo dices, pues esas acciones pueden ser paulatinas o lentas, pero hay que comenzarlas a hacer porque nos queda Claro. muy poco tiempo realmente. Y cuando vemos, por ejemplo, el empuje que hay en Estados Unidos en cuanto a la industria de los autos eléctricos, ¿no? Sí, Para poder utilizar la energía que se puede generar a través de energía eólica, energía atómica, energía solar, un montón de cosas, sin que nosotros manejemos autos que funcionen a combustión y que claro. vayan a contaminar al medio ambiente. Entonces, claro, es un plan a muchas décadas, probablemente va a tomar bastante tiempo. El estimado en Estados Unidos de algunas empresas ya 2030, 2035 no quieren más fabricar autos a combustión, lo cual es muy loable. Ahora, en otros países no se va a poder lograr. Lo que se requiere es crear conciencia a nivel internacional y masivo. Cuando ustedes se reúnen con tus compañeros, porque ustedes forman parte de una asociación que se llama, cambiemos, Guardianes por la vida. Guardianes por la Vida. ¿Qué tipo de conversaciones tienen ustedes con tus pares? Realmente con mis compañeros, con mis amigos hablamos, digamos, personalmente de muchas cosas, pero en Guardianes por la Vida sí conversamos un poco de las acciones que podemos hacer para poder impulsar esa acción climática ya que es tan necesaria, esa ciudadanía de la cual antes hablábamos básicamente. Son conversaciones que principalmente se basan en temas como el cambio climático, como también la historia, por ejemplo, del cambio climático, ¿sí? O sea, esto no es algo reciente. Las alertas de que el cambio climático iba a ser atroz para el planeta Tierra y para la naturaleza venían desde el siglo XVIII, básicamente, desde el siglo XIX, perdón, como que desde la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial, científicos ya hacían advertencias de que la acumulación del dióxido de carbono en la atmósfera y va a traer grandes consecuencias en un futuro y no muy lejano realmente, porque luego de 2 siglos ya vemos consecuencias atroces. Pero principalmente es de esos temas, ¿sí? De esos tipos de temas ambientales, de las problemáticas que hay y así. Claro, una cosa es cambio climático y otra cosa es calentamiento global, ¿no? Porque el Claro. cambio climático también podría ser, Francisco, natural. Si miramos las glaciaciones, por ejemplo, las eras de hielo que hubo, que pasaron también, según están descubriendo ahora, probablemente en Marte. Los astrónomos Sí, consideran que realmente hubo climas distintos en Marte a lo largo de los millones de años
y ahora están tratando de descubrir a ver si hubo vida, porque evidencia de que hubo agua existe. Entonces quieren ver si sí. hubo vida o no y están inspeccionando. Entonces, hay algunas cosas que son naturales de los ciclos típicos y otras es que el hombre ayuda o perjudica sustancialmente. Y ahí viene el calentamiento global, etcétera, etcétera. ¿Y qué actividades tienen ustedes con los guardianes? Por ejemplo, ¿determinan hacer campañas? ¿Cómo funcionan? Claro, pues realmente hacemos siempre también, pues como lo dices, campañas. Por ejemplo, para el Día de la Tierra, para hoy, vamos a hacer varias siembras en varios lugares del país. Y pues en sí yo creo que esa es una acción. Las sembratones, también tenemos limpiezas de parques, de lugares Qué públicos, bien. ¿sí? Porque, o sea, es impresionante de verdad que las personas no sepan tirar ni siquiera, no, o sea, de verdad, es impresionante, no sepan tirar una envoltura en una caneca, es tenaz. Y a veces que Sí. también lo que sucede es que ni siquiera hay canecas, porque pues también la problemática ambiental se desata no solo de los ciudadanos, sino también de las políticas públicas que implementan canecas por toda la ciudad o el pueblo. También hacemos marchas, hacemos acciones digitales, reuniones, conferencias, charlas, entre esas también activismo digital. Entonces, pues son algunas de ellas. Claro, gracias a la revolución digital, ¿no? Ahí tenés la Sí, opción de poder comunicarte, cosa que con la revolución industrial era meramente una cuestión mecánica, ¿no? Bueno, ¿sabés qué estaba pensando? Hace un par de días yo iba con el auto acá a unas cuadras, eléctrico, debo aclarar, emisión sí. cero, y veía un señor muy bien vestido que iba caminando y que iba levantando papeles y bolsas que encontraba en el camino. Y yo pensé, el señor no tiene guantes, estamos en plena pandemia, es excelente que lo esté haciendo, pero tendría que Sí. protegerse con un guante y poniéndolo en una bolsa. Y me hizo acordar, y voy a ir al colegio de nuevo, a la época cuando yo tenía tu edad, que los maestros nos decían, si quieren tirar un papel y no hay un cesto, se lo ponen en el bolsillo. Si están comiendo un caramelo, un chicle y lo quieren tirar, lo ponen dentro de un papel, lo ponen en el bolsillo, cuando llegan a casa lo tiran. Y yo nunca me lo olvidé. Y el otro día cuando vi a este señor ahí en esta calle que se llama Sidney Marcus y lo vi levantando los papeles, porque hay bastantes, dije, qué bien, me hizo acordar a ese episodio del colegio. ¿Qué te dicen aquellos que no tienen el tipo de actividad que los guardianes tienen con respecto a tu trabajo? ¿Qué te comentan? Pues hay muchos que de pronto no hacen ese tipo de cosas de ponerse a limpiar calles, a limpiar parques o sitios públicos, pero sí desde sus casas mínimo hacen algo, sí, básicamente. O sí se guardan el papelito en el bolsillo, como pues a uno le enseña, ¿no? Y hay otros que pues no tienen conciencia, que lo ven como algo normal, que haya basura por la calle. Yo creo que esos son los dos tipos de ciudadanos, los que realmente sí están de acuerdo y sí felicitan ese trabajo, y los que ven algo normal, que felicitan de igual forma, que les parece increíble ese trabajo, pero que de igual forma, o sea, lo felicitan, pero no hacen parte del cambio, ¿sí? O sea, eso también hay que verlo desde ese punto. No Claro. podemos felicitar el cambio sin hacer parte de él. Entonces, esas son como las dos opiniones más regulares. Mm. Y casi tienes 11 años, ¿no? Pero tu forma de Sí. expresarte es de una persona mayor de 11 años. La facilidad de palabra, el manejo de conocimiento. ¿Por qué? ¿Cómo surge esta facilidad de expresión? ¿Son papá y mamá que los que te indican que tienes que tomar ese camino? ¿Fue natural? ¿Con otra gente dentro de tu familia te podrías comparar? ¿Por qué Francisco es como es, que es atípico? Realmente es que, como puedes ver, yo tengo dos bibliotecas. Yo tengo acá detrás de cámara otra biblioteca. Esa biblioteca me la hizo mi abuelo hace poquito, es una casa biblioteca, ¿sí la ven? Tiene forma de casa y su chimenea. Y esta biblioteca es otra biblioteca, que tiene hartos libros que pues bueno, algunos no me he leído, otros me van llegando y los voy leyendo. Por ahora me estoy leyendo un libro de una escritora colombiana que se llama Diana Uribe y se llama Brújula para entender el mundo contemporáneo. Pero el leer
es algo que me gusta. Y a la hora de leer, tú aprendes palabras que simplemente con Google, o sea, eso también es algo muy impresionante. Con Google investigas y no conoces las palabras, o en un diccionario, ¿no? Entonces, básicamente, yo creo que poder aprender, digamos, de la lectura es algo muy bueno, muy positivo, que ha influido en mí y pues mi familia en sí. Mi mamá, mi mamá y mi papá realmente de verdad no saben hablar en público. Y, y básicamente no creo que esa pasión venga de ellos, ninguno de los dos. De pronto sí mi abuelo paterno y materno sí saben hablar más en público, pero realmente de mis de mis papás no creo que heredé esa forma de expresarme o hablar. Bueno, mi mamá y mi papá sí hablan también muy bien, pero en público no les gusta hablar mucho. Sí, Probablemente les puedas enseñar, ¿no? Francisco, a papá y a de, mamá. sí, claro, de pronto en cualquier momento. Aunque También cuando, a mi mamá y a mi papá sí les gusta leer harto, y yo creo que eso sí lo heredé de ellos, la lectura, algo muy lindo. y debes tener buena ortografía, ¿no? Porque el tema de la lectura también mejora la ortografía. Claro, y la Por, redacción. Mm. Por ejemplo, hace un ratito cuando estábamos hablando, preparándonos para la entrevista, dijiste que había alumnos, compañeros de colegio que estaban en distintos usos horarios. ¿Sabías que esa palabra usos va con H, no? Sí, claro, claro. Ahí lo Usos tienen. horarios. Hay cosas que por ejemplo, ahorita estoy usando una cámara, pero Sí, ese usando o ese uso va sin H, básicamente. claro, Usos horarios de sí va con usar, H. De claro, usar, así es la exacto. diferencia. Pero eso es porque Francisco lee, ¿eh? ¿Y cómo se inició este interés por el medio ambiente, Francisco? A ver, si tienes que buscar un origen de esta inquietud, ¿cuál es? ¿Cómo fue? Bueno, yo creo que es que ahorita están viendo la parte, digamos, regular de mi casa, ¿sí? O sea, aquí se ve una biblioteca, algo como un escritorio, una oficina, un estudio, pues donde yo hago mis tareas y demás, pero de fondo hay una ventana donde está la vista de las montañas, donde también de fondo mi cuarto queda literalmente al lado del río, ¿sí? O sea, está al frente de la casa y atrás está mi cuarto. Y básicamente en el segundo piso se escucha todo. Se escucha los pájaros, el río por la mañana, eso es impresionante. O sea, yo desde los 2 años vivo en ese entorno, de estar al lado del río, incluso antes estaba más cerca a patos, gallinas, chivitos, un montón de animales y también de cultivos y uno al estar rodeado de ese entorno yo creo que se inspira, o sea, si hubiera vivido en la ciudad no me Claro, hubiera nacido esa pasión por el ambiente. yo creo que la palabra clave es inspiración. Ahí está. Sí, El contexto te inspiró para eso y a partir de le diste forma y después lo convertiste en acción. ¿Estás claro. preparado, Francisco, para que, por ejemplo, que sea un fracaso el tema de la lucha para tener un mundo mejor? Porque hoy el individualismo se impone por sobre todas las cosas, según vemos, y se necesita un impacto realmente fuerte, masivo, ¿no? Para generar cambios. Sí es cierto, pues yo creo que yo ni siquiera voy a ver ese impacto. O sea, yo creo que tan negativo o de que la Tierra se acabe y que digamos la sexta extinción masiva, yo solo voy a ver un pedacito, porque son mis hijos, mis nietos, mis futuras generaciones, las que sí van a vivir lo que es aún peor, básicamente. O sea, ahorita estamos viviendo la etapa inicial, ni siquiera vamos en la mitad, estamos viviendo la etapa inicial o en el transcurso, en la mitad, porque ya han pasado siglos desde que el cambio climático va evolucionando, pero realmente yo no estaría preparado si es que alcanzaría a ver la peor etapa de esto, de esta crisis climática. ¿Y esa información es propia conclusión tuya o te estás basando en informes y en documentos que así lo indican? Pues realmente ya es un poco mío, ¿sí? Porque pues
Hay documentos que sí hablan, hay estudios que hablan de que los años que nos quedan para revertir los efectos del cambio climático son 7 años. Y ahí está el reloj del clima. Sí, no sé si escucharon que pusieron una noticia impresionante que ya han adoptado en varias ciudades el reloj del clima. Y Sí. nos quedan 7 años, 7 años y un poquito más para revertir los efectos del cambio climático. O si no, 10 años como una cosita más esperanzadora, ¿no? Nos da más tiempo. Pero no, o sea, si lo hiciéramos ya, nos ahorraríamos mucho más y los económicos que no inviertan en este tema, pues van a tener que gastar más en un futuro incluso. Y también hay otro tipo de situaciones que son propias del crecimiento poblacional que también contribuyen para mal, ¿no? Con Sí. respecto al cambio climático. Las megaciudades, la cantidad de concreto sobre una calle que originalmente era de tierra, ¿no es así? Claro, es así, la explosión demográfica en el mundo es muy grave, porque primero, digamos que el tema ambiental no solo es ambiental, el tema ambiental también tiene que ver con lo económico, con lo social, con los derechos humanos, con un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, me estuve viendo un documental que me pareció impresionante, casi me explota la cabeza. Hay personas en Hong Kong que pues por la sobrepoblación en esta ciudad y por lo costoso, digamos, que es el terreno, viven en una jaula, alquilan una jaula literalmente, y no estoy exagerando, es la vida de las personas. Entonces, las personas que viven en la extrema pobreza, perdón, no, en la pobreza, lo que buscan es poder sobrevivir y no les importa el medio ambiente. Entonces, pues si el gobierno, si no ejecuta acciones para poder también generar y disminuir la pobreza en el mundo, y que las personas también puedan enfocarse en temas como la educación, como el ambiente, pues no vamos a lograr mucho, ¿sí? Porque pues, también hay que ser coherentes con eso, con una recuperación justa, integral, básicamente. Extraordinario. Te voy a decir, Francisco, extraordinario por la claridad del concepto, por la claridad en que lo presentas, por la humildad y la modestia, sobre todo diciendo que no vas a ver o vas a ver muy poco de ese cambio que se inicia ahora cuando yo te preguntaba si estabas listo como para frustrarte, enfrentar la frustración de que tal vez el resultado no lo sea. Es decir, me interesa que escuches mi comentario porque lo estoy haciendo para la audiencia fundamentalmente, pero estamos frente a una persona extraordinaria, es decir, 11 años y con este tipo de concepto, este tipo de expresión, este tipo de capacidad de manejo de la abstracción y por sobre todas las cosas, modesto y humilde, porque estás diciendo que no vas a ver esos cambios. Bueno, este jueves es el Día de la Tierra, esperemos, Francisco, que tus conceptos repliquen. Nosotros acá desde la masificación del mensaje vamos a hacer lo nuestro. Ahí lo tiene Francisco Javier Vera Manzanares, colombiano, 11 años, activista en defensa de la vida en Colombia y fundador del movimiento ambiental Guardianes por la Vida. Un abrazo, Francisco, para ti y para todos tus compañeros de Guardianes por la Vida, ¿eh? Muchas gracias, Guillermo, muchos saludos. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación a este espacio digital de CNN. Y pues bueno, Dios los bendiga a todos y nos vemos en un próximo espacio, en una Claro que sí, próxima porque ocasión. vamos a hablar nuevamente, sin duda. Gracias, Claro. Francisco, un abrazo. Y gracias a Gracias. Un ustedes abrazo. por habernos acompañado en esta edición de Encuentro Digital CNN también. Hasta la próxima. Con mucho gusto.